hemos pasado o estamos pasando en muchos casos, ¿sí? Por un esquema bastante claro. Y es esto, es el esquema que hace que uno lleve adelante un proceso de formación a partir del cual recibe autores y recibe las respectivas teorías de los autores. En el mejor de los casos, uno podría, de hecho, intentar, más allá de la explicación luego, a posteriori, de dichas teorías y de dichos autores, inclusive una comprensión o una comprensibilidad, ¿sí?, de dichas teorías y de dichos autores para intentar generar algún tipo de aplicabilidad a dicha teoría de dicho autor. Esto es lo que yo creo no pasa con Rodolfo Kusch. No hay manera, entre comillas, por suerte, de ir tras la búsqueda, digamos, de una praxis que se genere a partir de una teoría, sino, y muy por el contrario, el discurso de Rodolfo Kusch genera de por sí una praxis que luego, con el tiempo, puede devenir teoría. Las categorías a las cuales habitualmente se menciona en relación al pensamiento de Rodolfo Kusch, y con esto quiero decir, si empezamos desde las famosas articulaciones entre el ser y el estar, etcétera, etcétera, no conducen, para mi gusto, en ningún caso a poder desarrollar teóricamente, aunque uno puede explicitar, ¿no?, de hecho, lo que sabemos desde un punto de vista incluso académico acerca de las influencias que ha tenido el pensamiento de Rodolfo Kusch, ¿sí?, la perspectiva del Dasein heideggeriano o lo que ustedes quieran. El problema en realidad estriba justamente, creo, en cómo queda determinado a partir del trabajo conceptual eso, una vivencia. Y por eso también hacía hincapié un poco en la impresión, ¿no?, entre comillas, de afuera, muy entre comillas lo de afuera, del documental de Juan Pablo Pérez. Leer a Kusch, por lo menos en mi caso y por seguir con las experiencias, digamos, personales y subjetivas, me dio la posibilidad de pensar, sin importarme mucho, si podía demostrar lo que estaba diciendo, y esto es un problema epistemológico. Abordar a Rodolfo Kusch en lo personal me permitió, y lo digo en sus propias categorías, ¿no?, jugar con la instrumentalidad que por supuesto nosotros tenemos en el campo del lenguaje a crear posibilidades de pensamiento. Ergo, sí, de hecho lo hay, como decía bien
Juan Pablo y como lo decía Francisco Piñón al principio, una crítica muy fuerte a lo académico, a lo universitario o a lo institucional, y hago hincapié en esto. No creo en las casualidades y no creo que haya sido de hecho casual que Rodolfo Kusch haya desplegado gran parte de su tarea docente en la vieja escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, donde, como algunos de ustedes sabrán, dictando Historia de la Cultura, yo tengo fotocopias de los programas de aquellos años, no hacía otra cosa más que hablar de Heidegger. Casi lo único que daba era Heidegger, claro, un Heidegger mestizo. ¿Perdón? No, el Heidegger mestizo me lo acabo de inventar. Un Heidegger visto desde una perspectiva, por supuesto, particular. Es decir, casi la propuesta de aquel famoso antropólogo brasileño, ¿no?, Darcy Ribeiro, que decía: en América Latina tenemos que aprender a ser como los antropófagos, ¿sí? Tomar aquel centro mágico operador, llámese corazón o lo que fuera, poder hacer de esto un instrumento para poder plantear alguna otra cosa. Y el resto, lo que no sirve, poder tirarlo a la basura. O, si ustedes quieren, ¿sí?, en términos más cuyanos, poder hacer o poder permitir la entrada de los objetos, ¿sí?, de los procesos de la cultura europeo occidental, dejarlos pasar por la puerta, atravesar el vestíbulo y mandarlo al patio, ¿sí? Es decir, poder dar cuenta justamente de un patio de los objetos, como dice él, que implica la fagocitación misma. Otro de los grandes del pensamiento latinoamericano, lamentablemente en muchos casos olvidado y rezagado, para mi gusto ha sido Leopoldo Marechal. Yo he tratado de investigar un poco, he hablado con las hijas de Leopoldo Marechal muchas veces sobre este tema. Nadie me sabe decir si se han conocido o no. Yo quiero creer que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el Adán Buenos Aires, por ejemplo, y me encuentro con, por ejemplo, una frase del tipo: algún día la pampa se abrirá de piernas y parirá una metafísica, no me queda nada, es un paso, ¿sí?, y estoy en Rodolfo Kusch. Creo que de esto justamente se trata. Uno se pregunta, un poco retomando lo que se planteaba antes, acerca de la vigencia y acerca de la actualidad, si se quiere, del pensamiento de Rodolfo Kusch. Y es cierto esta crítica, entre comillas, a los llamados esencialismos, pero también es cierto otra cosa, y es que en el discurso de Rodolfo Kusch, para mi gusto,
uno podría encontrar los elementos claves, ¿sí?, de los llamados, no solamente debates modernidad-posmodernidad, sino algunos de los elementos claves, ¿sí?, de los debates de lo postmoderno, o si ustedes quieren, ¿sí?, las formulaciones que hacen, ¿sí?, a las múltiples interpretaciones de cómo acceder al pensamiento contemporáneo.